El mundo realmente es muy injusto. ¿Sabes por qué? Para quienes no lo saben, hubo inventos en el pasado que eran tan avanzados y efectivos que no se llevaron a cabo. Pero, ¿por qué? Lo único que puedo responder es que muchas personas poderosas se sintieron amenazadas. Muchos influyentes fueron afectados. Lo sorprendente es que inventores e inventos desaparecieron juntos, como si se desvanecieran. Pero ¿cuáles fueron esos inventos? Entre ellos hay una máquina que cura el cáncer y otra que hace funcionar un vehículo solo con agua. Estos son algunos temas que trataremos en este video. Antes de empezar, no olvides darle like y suscribirte. Esto nos ayuda mucho a los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. El motor de agua es una obra escrita por David Mamet sobre un joven inventor que creó una máquina capaz de hacer funcionar motores usando solo agua del grifo. Parece una idea simple, pero de haberse realizado entonces todo habría cambiado. ¿Cómo comemos, nos movemos y vivimos? Imagínate, una máquina que funciona no con gasolina o electricidad, sino con agua común. Sin humo, sin contaminación, sin gastos. Realmente parece un milagro. Como muchas invenciones de este tipo, no desapareció por no funcionar. Desapareció porque funcionó demasiado bien y pisó a muchos que estaban en el poder. También hay como historias de antes que dicen que realmente existía un auto que podía funcionar usando solo agua como combustible principal. Debajo del cofre puedes ver que solo hay un tanque de agua y algunas piezas que convierten el simple líquido en energía. Está increíble porque en lugar de gasolina, que es muy cara, solo se usaría agua para esto. Si esto realmente se ha lanzado y desarrollado, imagina el gran impacto que tendría. Ya no tendríamos que depender del petróleo. Tampoco habría guerras por combustibles fósiles. Ya no habría filas en las gasolineras y la economía no dependería de las políticas de las compañías petroleras. Pero hay un problema. Inventos que podrían cambiar el mundo están siendo detenidos. Algunos encubiertos y otros comprados por ricos para ocultarlos. Y a veces, junto con la desaparición del invento, también desaparece la persona que lo descubrió. Esta tecnología no solo transformaría la ciencia, también es una gran amenaza para quienes controlan el mundo en secreto. El carburador Ogle. En 1977, durante la crisis del petróleo y las filas en gasolineras, un joven mecánico de El Paso, Texas, inventó una tecnología que prometía cambiar el mundo. No era científico, no usaba bata blanca, ni era conocido en la academia. Era Tom Ogle, de 21 años, con una idea que otros veían casi imposible. Según él, construyó un auto que recorría más de 100 millas por galón de gasolina, sin combustible especial ni complicaciones, con un motor sencillo. Era solo una caja negra debajo del cofre llamada sistema de combustible por vapor. En lugar de quemar gasolina líquida, el sistema procesa la gasolina para convertirla en vapor antes de entrar al motor. El resultado es una combustión más completa, mayor eficiencia y casi nada se desperdicia. Cada gota de gasolina se aprovecha y no es solo una suposición. Esto fue demostrado por Ogle mismo frente a testigos, periodistas, mecánicos e incluso gente común. Manejó su Ford Galaxy modificado 200 millas ida y vuelta con solo un galón de gasolina, sin recargas ni trucos. Todos los que lo vieron se sorprendieron. En la crisis del petróleo, su invento parecía una esperanza. Una manera de evitar los altos precios y la dependencia petrolera, aunque sabemos que tal invento implica riesgos. Se hizo famoso rápidamente, salió en televisión, periódicos y dio conferencias mostrando su diagrama, pero también surgieron fuerzas mayores. Los inversionistas se acercaron no para apoyarlo, sino para comprar y enterrar su invento en el olvido. Le ofrecieron millones, pero Ogle se negó porque quería que esto siguiera abierto para todos. Ahí comenzó su caída. Los medios guardaron silencio. Los patrocinadores se fueron y sintió que los seguían y que Luban vigilaba y amenazaba su garaje. En 1981 fue hallado muerto.
La causa oficial fue sobredosis de alcohol y analgésicos, pero según sus amigos, él no bebía y unos días antes de eso estaba lleno de planes y emoción para la siguiente prueba. Era joven, solo tenía 24 años. Ahora las cosas siguen detenidas y la misma caja negra, el corazón de su invento, desapareció por completo. Algunos dicen que solo fue un engaño, pero muchos creen que era tan extraño que los que tienen el poder lo detuvieron. Él solo era un mecánico sencillo que pudo haber cambiado el mundo, pero fue el mundo el que dijo que todavía no era posible. En los años 30, el inventor Royal Raymond Rife intentó explorar una parte más profunda de la vida. En resumen, él quería experimentar, no buscaba riqueza ni fama. Solo quería entender cómo funcionaban las enfermedades y creó un microscopio distinto a los anteriores. Mientras que otros científicos necesitaban usar químicos para teñir y ver los virus, Rife hizo un descubrimiento único. Según Rife, toda enfermedad y patógeno tiene una frecuencia o vibración única. Si la frecuencia localiza y coincide con la enfermedad mediante resonancia, puede eliminarla sin cirugía ni medicamentos. De esto, él creó una máquina aparentemente simple, con diales, tubos y luces parpadeantes. Pero el resultado fue asombroso. Las células cancerosas simplemente se desintegraban o desaparecían. Los virus explotaban y los pacientes sin esperanza comenzaban a sanar poco a poco. Se reporta que casi 16 pacientes terminales recibieron su terapia y 14 se recuperaron totalmente. No lo hizo público ni cobró por millones a los pacientes. Solo lo compartió con cautela y en silencio para ayudar a más personas. Pero pronto llamó la atención. Cuando alguien lo notó, algunos quisieron que desapareciera. Hubo demandas y críticas, y la organización médica más grande de Estados Unidos, la Asociación Médica Americana, de pronto lo rechazó. También robaron en su laboratorio y se llevaron sus notas. Las máquinas fueron destruidas. Incluso los doctores que lo apoyaban se retiraron repentinamente. Algunos desaparecieron del ojo público. A otros les amenazaron con quitarles la licencia. El nombre de Rife fue desacreditado y su reputación fue borrada poco a poco. En 1971, Rife murió solo, casi sin que nadie lo conociera y siendo considerado un fraude. Pero aún así, quedaron rastros de su invención. Las copias de su máquina fueron escondidas y usadas en secreto. Sus libros se transmiten en silencio, así que la pregunta es, ¿y si él tenía razón? Y si cada enfermedad tiene un sonido y cada padecimiento tiene una frecuencia que puede romperse. ¿Y qué tal si el silencio que los siguió no fue por la ciencia, sino por la supresión? En un mundo donde la enfermedad es negocio, una cura real sería el invento más peligroso. La célula de combustible de agua Stanley Myers. Último brindis. Un buggy común circuló por una carretera de Ohio en los años 90. Era delgado, casi solo hueso y piel, sin aspecto especial. La razón por la que fue tema de conversación no fue el diseño, sino lo que lo hacía funcionar, el agua. Según Stanley, descubrió la manera de dividir la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno usando un proceso especial. No es simplemente electrólisis. En su invento, utiliza frecuencias resonantes para dividir el agua casi sin consumir energía. El resultado es una celda de combustible capaz de hacer funcionar un vehículo usando agua del grifo, lluvia, mar o nieve derretida. Con su invento en mano, dijo valientemente que esto es el futuro. Este es el fin del petróleo, un mundo donde la energía no se compra ni se pelea. Una época en la que la guerra ya no empieza en los pozos de petróleo, pero esa libertad tiene un precio. Llegaron petroleras, contratistas militares y otros grandes intereses. Le ofrecieron millones por su invento, pero se negó porque quería que la tecnología siguiera independiente y beneficiara al público. Después de eso empezaron los problemas. Llegaron las demandas, las críticas y las acusaciones de fraude. Algunos decían que su auto era un truco, pero nadie ni los críticos logró duplicar su proceso. Todo el plan desapareció misteriosamente. En 1998, al salir de un restaurante, de repente gritó. Según el informe oficial, la causa de su muerte fue un aneurisma cerebral. Pero para quienes eran cercanos a él, eso no era creíble. Unas horas antes de morir,
hablaba animadamente sobre su invento. Ahora solo quedan algunos planos, unas cuantas patentes y viejos videos de su vehículo funcionando con un tanque de agua. Algunos intentan copiar su celda de combustible, pero la mayoría falla. Aunque no hay diseño completo, su historia sigue viva. Se susurra en los foros, se transmite entre inventores y sigue dando esperanza. Si realmente funcionó, sería muy peligroso para quienes se benefician del viejo sistema. No desapareció por fallar, sino porque podría ser clave para la verdadera libertad. Townsend Brown y la gravedad que elevó los sueños. Antes de que explotaran los cohetes y antes de que se enviaran satélites al espacio, había un físico silencioso que creía en una idea extraña, que la gravedad misma podía ser controlada. No solo combatirla, sino doblarla y manipularla usando electricidad. Thomas Townsend Brown no era un inventor ruidoso, era un físico naval al que le gustaba experimentar, y en sus simples pruebas usando capacitores de alto voltaje, notó algo extraño. Cuando los colocaba en la posición correcta, de repente se movían. No era un accidente, no era simplemente débil, sino un levantamiento claro y repetido. Él lo llamó electrogravitics. Entre 1920 y 1930, empezó a crear dispositivos que flotaban usando una fuerza aparentemente invisible. Para Brown no era solo un empuje eléctrico, sino la gravedad reaccionando a los campos eléctricos. Si esto es cierto, esto no solo significa el vuelo de un avión, esto significa libertad de las limitaciones de peso y distancia. Para la década de 1950, el ejército estadounidense ya se había fijado en él. Hubo financiamiento, proyectos secretos y experimentos en laboratorios de presupuesto negro. El mismo Brown mostró naves en forma de disco que flotaban y se deslizaban silenciosamente por el aire. Hay documentos escritos sobre esto. Fue rápidamente clasificado y oculto, y al poco tiempo para el público todo pareció desaparecer. Se perdió el financiamiento, cerraron los proyectos y Brown retomó experimentos privados. Al morir, la ciencia convencional afirmó que todas sus teorías eran falsas o inventadas. Para quienes vieron sus demostraciones en persona, la experiencia fue distinta. Dicen que la fuerza era demasiado intensa, suave y extraña para llamarla solo viento iónico. Sus patentes y diagramas siguen registrados, pero ninguna organización pública ha intentado reconstruir sus diseños. Algunos aseguran que el ejército siguió esto en un proyecto aún más secreto. Algunos piensan que la tecnología es demasiado peligrosa o poderosa para mostrarse al público. Porque piénsalo, si puedes controlar la gravedad, significa que puedes controlar todo lo que está sobre ella. Autos, aviones, fronteras de países y mucho más. Con ese poder, no sorprende que desapareciera del centro de atención. La torre Wardenclyffe de Tesla, la luz que nunca se vendió. Nikola Tesla, el inventor que a menudo llaman adelantado a su tiempo, no solo creaba máquinas que lanzaban rayos, buscaba algo más grande, un mundo con energía libre e infinita. Surge de la tierra y el cielo y llega a lugares lejanos. En Long Island, Nueva York, construyó una estructura enorme, la Torre Wardenclyffe. Para la mayoría, pensaban que era una torre de radio. Pero Tesla tenía un objetivo mayor. Creía posible transmitir electricidad por aire y tierra para cubrir el planeta. Él lo llamó energía radiante. En sus notas dibujó ciudades iluminadas sin cables, vehículos impulsados por energía proveniente del cielo, y un mundo sin depender del petróleo, carbón ni plantas de energía. Pero esta idea vino acompañada de una pregunta de su principal inversionista, el industrialista J.P. Morgan. Después de ver el progreso del proyecto, preguntó: si todos pueden obtener electricidad, ¿dónde pondremos el medidor? Y ahí comenzó el final. Morgan cortó fondos y los demás inversionistas se retiraron. Tesla, que no quería comprometerse, terminó sumido en la pobreza mientras seguía intentando construir su sueño. En 1917 la torre fue destruida y vendida como chatarra. El laboratorio se apagó y jamás volvió a encenderse. En años posteriores, Tesla vivió en pobreza. Solo en una habitación alquilada, alimentaba a las palomas y escribía ecuaciones que ya nadie leía. En 1943 murió sin dejar mucho. Tras su muerte, el gobierno se llevó todas sus notas e inventos.
cuantos se hicieron públicos. Algunos permanecieron ocultos o desaparecieron por completo. Hizo muchas declaraciones sobre el rayo de la muerte, armas de vibración y energía capaz de dividir el mundo. Para algunos, estas eran palabras de un loco. Para sus admiradores, esto prueba que tenía ideas demasiado poderosas para revelarse. Ahora, el nombre Tesla se ve en autos, baterías y marcas modernas, pero el inventor real y su torre siguen siendo una sombra en la historia de la energía. Porque si de verdad pudiera darle poder gratis a toda la gente, eso significaría quitarle el poder a quienes lo venden. Ese es el secreto que nunca se vendió. El acumulador de Orgón de Wilhelm Reich, la energía que te hacía completo. Wilhelm Reich, quien alguna vez trabajó con Sigmund Freud, estudió a fondo los movimientos de la mente humana. Pero Reich fue más allá de la psicología. Se preguntó cuál es la fuerza que da vida a todo y la llamó energía Orgón. Para él no era una metáfora, sino una energía azul real presente en el cielo, la naturaleza y el cuerpo humano. Según él, se puede sentir, se puede ver si sabes cómo y se puede usar para curar. De ahí creó el acumulador de Orgón, una caja con capas alternas de metal y material orgánico. Su aspecto es simple, una pequeña cámara para una persona, pero quienes la probaron dicen que el efecto es extraordinario. Algunos sintieron calor, otros lloraron como si algo se aligerara dentro de ellos. Algunos dijeron que sus tumores disminuyeron poco a poco. Para Reich, el Orgón es una batería natural de vida que equilibra y sana el cuerpo, desde la depresión hasta el cáncer. Él no lo vendió como un milagro, no lo llamó sagrado, simplemente dijo que funcionaba. Pero como suele pasar, lo que la medicina no puede explicar, a menudo se rechaza. Y lo que el gobierno no puede controlar, a menudo lo suprime. Llegó la FDA y declararon que sus aparatos eran inútiles y peligrosos. Le ordenaron que dejara de fabricar. Se negó, y a partir de ahí, comenzaron los ataques uno tras otro. Quemaron sus libros, destruyeron sus inventos y detuvieron su investigación. Al final, Reich fue encarcelado por desacato al tribunal. En 1957 murió en prisión por insuficiencia cardíaca, según el informe oficial, aunque algunos creen que hay una razón más profunda. Después de su muerte, sus notas fueron cerradas y selladas durante varias décadas. Ahora, algunos ya no lo consideran un científico, pero todavía hay quienes creen que lo que vio es verdad. Todavía hay personas que en secreto siguen fabricando dispositivos de Orgón en sótanos, en cabañas, bajo las estrellas. Algunos dicen que aún funciona, otros se burlan, pero la duda sigue. ¿Y si él tenía razón? ¿Y si la energía que hemos ignorado por tanto tiempo, el mismo aire que nos rodea, es la fuente de todo? ¿Y si hubo una persona que alguna vez lo demostró y fue silenciado? Fusión fría a temperatura ambiente. En marzo de 1989, los químicos Martin Fleischmann y Stanley Pons hicieron una declaración que sacudió la física. Según ellos, descubrieron la manera de lograr la fusión nuclear no dentro del Sol o de una estrella, sino en una simple mesa de laboratorio a temperatura ambiente. A esto lo llamaron fusión fría. Si fuera cierto, sería el santo grial de la energía, barata, limpia, casi infinita, y suficiente para proveer electricidad a todo el mundo sin humo, sin desechos radiactivos y sin guerras por el petróleo. En su demostración mostraron una varilla de paladio sumergida en agua pesada. Le pasaron electricidad y salió calor, más del que debería haberse producido con la electricidad que le metieron. En pocas palabras, parecía que aparecía energía extra de la nada. Esto se difundió de inmediato por todo el mundo. Los titulares decían que la era de los combustibles fósiles había terminado, pero detrás de las cámaras comenzó el caos. Muchos laboratorios intentaron copiar el experimento. Algunos dijeron que tuvieron éxito, pero la mayoría no pudo obtener el mismo resultado. Los datos se volvieron inconsistentes y la reacción inestable. Ahí entraron los críticos. Lo llamaron mala ciencia, basura y, al final, un fraude. Los nombres de Fleischmann y Pons fueron poco a poco consumidos por la vergüenza. Sus carreras fueron destruidas. Lo que antes se consideraba un gran avance se convirtió en un ejemplo de error. Pero no todos se detuvieron. En laboratorios secretos y sótanos, algunos científicos aún experimentaban en silencio.
Algunos juraron que ellos mismos vieron el aumento de calor, sintieron la evidencia. No había suficiente financiamiento, ninguna revista quería publicar y ninguna universidad quería arriesgarse en un territorio tan peligroso. Y hasta ahora el rumor persiste. ¿Y si esto fuera cierto? ¿Y si desapareció no por fracaso, sino porque tuvo demasiado éxito para su época? Porque si la fusión fría es real, no solo ofrece energía, ofrece libertad. Y la libertad en un mundo construido sobre la dependencia es una de las cosas más peligrosas que se pueden ofrecer. El auto de cáñamo más fuerte que el acero, más ecológico que la gasolina. En 1941, Enrique Ford presentó un vehículo diferente a todos los demás. A primera vista parecía un auto común. Carrocería en forma de caja, diseño simple, sin brillo. Su secreto estaba en su construcción y funcionamiento. La carrocería no era de acero. En cambio, estaba hecha de fibras de cáñamo y plantas procesadas para volverlas resistentes. El resultado, más ligero que el acero y 10 veces más resistente. Además, su combustible también era de cáñamo, biocombustible limpio que se quema casi sin contaminar. Ford mismo lo mostró al público, golpeó el vehículo con un mazo y el martillo solo rebotó en vez de abollarlo, una clara prueba de la resistencia del material. De hecho, esta es la respuesta a los dos pilares más grandes de la industria que antes controlaban, el acero y la gasolina. En un instante Ford demostró que es posible un futuro que no dependa de la minería y el petróleo, sino de los campos agrícolas. Una economía donde los agricultores proveen la energía y las carreteras se forjan no con humo, sino con la naturaleza. Pero ese sueño no duró mucho. Con la guerra creció la demanda de petróleo y el gobierno prohibió el cáñamo, que tenía mala fama y generaba miedo. Poco a poco la tecnología fue dejada de lado, las fábricas cerraron y el plano del auto de cáñamo quedó guardado. Ahora solo quedan algunas fotos antiguas, imágenes en blanco y negro de un inventor sosteniendo un martillo, sonriendo, mostrando que una planta puede cambiar el futuro, pero queda la duda. ¿Y si hubiéramos elegido ese camino? ¿Y si todos los autos usaran biocombustible limpio? ¿Y si en vez de contaminación cada calle tuviera jardines vigilando? El auto de cáñamo no es solo un experimento, es un desafío para la industria. A veces la respuesta más clara es la primera en ser enterrada. El Castillo de Coral, un hombre 1000 toneladas. En Homestead, Florida, hay una fortaleza que parece de leyenda. El Castillo de Coral está hecho de más de 1000 toneladas de bloques de piedra caliza, tan grandes como autobuses y tan pesadas como camiones. Pero el mayor misterio es que fue construido por una sola persona. Su nombre era Eduardo Leeds Kalnin. Medía solo 5 pies de altura, era delgado y de complexión débil. Pero durante 3 décadas construyó solo un castillo que no se puede mover. No tenía grúas, equipo ni maquinaria moderna. Solo trabajaba de noche y en secreto mientras todos dormían. En el Castillo de Coral hay torres, tronos, alineaciones celestiales y grandes puertas que giran con un dedo. Cada piedra fue cortada y movida fácilmente. Cuando le preguntaron cómo lo hizo, respondió simplemente: conozco los secretos de las pirámides. Desde entonces comenzaron las especulaciones. Algunos cuentan que jóvenes vieron piedras flotando. Otros creen que usó imanes, vibraciones sonoras o tecnologías más antiguas que nuestra propia historia. Cuando él murió, el Castillo de Coral quedó como un monumento al misterio. No existen planos ni registros claros, solo unas herramientas extrañas de madera y alambre. Hasta hoy, nadie ha logrado replicar su obra. En sus cuadernos, él escribió la idea de que todo está hecho de pequeños imanes. Si puedes controlar esto, también la materia. Para la ciencia convencional, esto es ridículo, pero el propio castillo sigue en pie, fuerte, silencioso e imposible de explicar. Y más allá de la ciencia y el misterio, hay otra razón por la que lo hizo. Todo el Castillo de Coral lo construyó para la mujer que amaba, una joven que lo dejó antes de casarse. Cada piedra prueba su corazón roto y su dedicación. Actualmente miles de turistas visitan el lugar, sienten las frías paredes y se preguntan cómo lo hizo una sola persona. ¿Y qué secreto se llevó a la tumba?
Esto no es solo un monumento al amor y la pérdida, es un recordatorio de que hay secretos en el mundo que no se pueden explicar fácilmente. Y a veces la respuesta no se busca en la ciencia, sino en las personas dispuestas a hacer cosas imposibles.